Vamos a resolver un ejercicio en el que se ve involucrada la ley de los gases de Boyle-Mariotte. Esta ley, como habrás visto en tu libro, relaciona la presión de un gas con el volumen que este gas ocupa. Y sabemos que cuando la presión aumenta, el volumen disminuye. O lo que es lo mismo, cuando el volumen aumenta, la presión disminuye. Decimos que presión y volumen son, por tanto, inversamente proporcionales. Veámoslo con un pequeño ejemplo. Aquí puedes ver un recipiente, que es esta parte rectangular de aquí, en el que se introduce un gas que es representado en color gris y al que se somete a una cierta presión con un émbolo. Un émbolo es lo mismo que tienen las jeringuillas, esa parte que apretamos y que lo único que hace es que no deje escapar el gas hacia arriba y por tanto podamos comprimirlo en esta zona de aquí. Inicialmente, este gas tiene una presión, después de que nosotros lo comprimamos, de 2,25 atmósferas, pero desconocemos el volumen que ocupa. Poco después, pasamos a una nueva situación. Es la siguiente. Esta es nuestra nueva situación. Hemos levantado el émbolo un poco, de manera que ahora nuestro gas tiene más espacio, más volumen que ocupar. El nuevo volumen es 13,9 decímetros cúbicos y la nueva presión son 750 milímetros de mercurio. Es obvio pensar, con lo que ya sabemos sobre la ley de Boyle-Mariotte, que, como el volumen ha aumentado, la presión habrá disminuido. Veámoslo numéricamente. En primer lugar, debemos anotar los datos que nos ha dado nuestro problema. Tenemos la presión inicial, P1. La anotamos. P1 son 2,25 atmósferas. El volumen inicial lo desconocemos, pero debemos anotar que es uno de los datos que tendremos que calcular. Por lo tanto, V1 desconocido. Pasamos a los datos finales, la presión 2 y el volumen 2. Decimos que la presión 1 ha pasado de 2,25 atmósferas a P2 igual a 750 milímetros de mercurio. Y que el volumen 2 ha pasado de ser un volumen desconocido a ser V2 igual a 13,9 decímetros cúbicos. Una vez que tenemos esto claro, nos fijamos que tenemos tres datos que conocemos, la presión inicial, la presión final y el volumen final, mientras que solo hay uno que debemos hallar, el volumen inicial. Pensemos en la fórmula de la ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte dice que el producto de la presión por el volumen permanece constante. Recuerda que este CTE que pongo aquí también se puede escribir como una K, ¿vale? Entonces, si el producto de la presión por el volumen permanece constante, esto significa que la presión inicial por el volumen inicial tiene que tener exactamente el mismo valor que la presión final por el volumen final. Nosotros podemos resolver esto matemáticamente sustituyendo los valores, pero yo siempre he pensado que la mejor manera de hacerlo es la siguiente. Localizo cuál es la variable que me pide mi ejercicio. En este caso, es esta de aquí. Es la que desconocemos. Mientras que la presión inicial, la presión final y el volumen final los conocemos. Despejemos, tal y como se hace con las ecuaciones de matemáticas, este volumen inicial. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Si la presión inicial que está aquí multiplicando se pasa al otro lado dividiendo, obtendremos que el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final, esto que teníamos a este lado, dividido ahora entre la presión inicial, que es esta que teníamos aquí a la izquierda y que hemos pasado dividiendo al otro lado porque está multiplicando. Si ahora sustituimos los valores en esta fórmula, podremos calcular cuánto valía el volumen inicial. Es decir, esa fórmula será la que nosotros utilizaremos para llegar a un resultado numérico final. Pero, antes de eso, tenemos que darnos cuenta de que nuestro ejercicio tiene un pequeño problema. Y es que la presión inicial la tenemos en atmósferas. Fijaos, 2,25 atmósferas. Mientras que la presión final la tenemos en milímetros de mercurio. Como no podemos trabajar con dos unidades distintas, lo que tenemos que hacer es la conversión de las presiones. Vamos a ello. Vamos a pasar los 750 milímetros de mercurio a atmósferas. Utilizando un factor de conversión con la equivalencia adecuada, obtenemos que 750 milímetros de mercurio lo puedo multiplicar por el siguiente factor de conversión.
Abajo pongo el milímetro de mercurio y arriba la atmósfera. Nosotros sabemos que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Recuerda que, como vimos en la clase anterior, estas equivalencias debes conocerlas. Tal y como hemos hecho siempre con los factores de conversión, milímetros de mercurio y milímetros de mercurio se van. Y por tanto, el resultado lo voy a obtener en atmósferas. La cuenta que tengo que hacer, por tanto, será 750 multiplicado por 1 y dividido entre 760. Si hago esta operación, 750 por 1 dividido entre 760, obtendré 0,9868 atmósferas, lo cual puedo reducir a 0,99 atmósferas. Recuerda que este valor de aquí es la presión final. Presión 2. Si ahora utilizo los datos que ya dispongo y los sustituyo en esta fórmula, voy a poder calcular el volumen que me pide mi ejercicio. Vamos a hacerlo aquí abajo. El volumen inicial, V1, hemos dicho que será el producto de la presión final por el volumen final, P2 por V2, dividido por la presión inicial, P1. Si sustituyo cada uno de estos valores, cada una de estas magnitudes, por el valor numérico que le corresponde, veré que P2, que eran 750 milímetros de mercurio y por tanto 0,99 atmósferas, lo puedo poner en este punto. 0,99 atmósferas. Si lo multiplico por el volumen 2, que está aquí y que eran 13,9 decímetros cúbicos, 13,9 decímetros cúbicos, y lo divido entre la presión inicial, que era esta de aquí, 2,25 atmósferas, sucede lo siguiente. Fijaos, la atmósfera con la atmósfera la puedo tachar, igual que hacíamos en los factores de conversión. Y por tanto, el resultado que me va a quedar es 0,99 multiplicado por 13,9 dividido entre 2,25 y la unidad serán decímetros cúbicos. Si hago esta operación, el resultado que obtengo son 6,1. ¿Qué unidad? Decímetros cúbicos. Recuerda que este valor que hemos obtenido aquí, 6,1 decímetros cúbicos, es, como habíamos puesto al principio, el volumen inicial. Te lo indico así. Esto es V1, que es lo que nos pedía el problema. Por lo tanto, el volumen que tenía nuestro gas en el momento inicial, aquí, en esta parte, será 6,1 decímetros cúbicos. Esta es la manera en la que resolvemos siempre este tipo de ejercicios. Planteamos una situación inicial, esta de aquí, y una situación final, esta de aquí. Siempre vamos a tener tres valores que sí que conocemos, este y este, o los que sean, y siempre habrá uno que desconozcamos, este de aquí. Utilizando la fórmula de Boyle-Mariotte, que es esta que hemos utilizado aquí, repito, es la ecuación o fórmula de la ley de Boyle-Mariotte, podremos despejar la magnitud que nos interesa calcular dejándola en función de las tres restantes. Después haremos cálculos siempre y cuando tengamos las unidades adecuadas y con esos cálculos llegaremos a un resultado final.